¿Listo? Entonces, uno que se llama el esqueleto apendicular y otro que se llama el esqueleto axil. Cuando hablamos del esqueleto axil, vamos a hablar de un esqueleto que está conformado por la cabeza, que es esta estructura que estamos viendo aquí. Esta estructura. Y por el tronco. Entonces, lo que hoy vamos a trabajar es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de la cabeza va a estar dividida anatómicamente en dos partes. Esta parte que señalo acá corresponde a la cara y esta parte superior corresponde al cráneo. ¿Listo? Entonces, si ustedes acá cogen el cráneo y lo ponen de frente, van a identificar las dos partes. Si me ubico de una forma lateral, desde esta vista lateral vamos a tener lo siguiente. Anatómicamente la cara se va a dividir desde un punto que pasa por la parte anterior, que se llama el nasion, una línea imaginaria que se proyecta hacia la parte posterior a una estructura que se llama el proceso mastoideo. Ese sería el límite superior. Y el límite inferior es una línea que pasa por el proceso mastoideo y recorre el borde inferior de la mandíbula. Entonces aquí vemos con mayor claridad lo que es el cráneo, la parte superior, y la cara, que sería esta. ¿Listo? Bueno, entonces, en el cráneo y en la cara vamos a tener unos huesos que tienen unas características que se llaman los huesos planos. Entonces vamos a ver qué huesos podemos identificar aquí. Este primer hueso que veo acá se llama el hueso frontal. Este hueso que señalo se llama el hueso temporal. Este hueso es el hueso parietal y este es el hueso occipital. En la parte superior va a haber una articulación fibrosa tipo sutura. Y esta que vemos acá se llama la sutura coronal. Esta sutura es la que me divide el cuerpo en dos mitades. ¿Se acuerdan de los planos? ¿Se acuerdan de los planos? Sí, profe. Entonces decimos que lo que esté por delante de esta línea sería el plano frontal y lo que esté atrás sería, perdón, lo que está adelante, corrijo, es la vista anterior, la parte anterior, y lo que está atrás, la parte posterior. Bueno, hacia la parte posterior aquí hay un hueso que forma una sutura que se llama la sutura landoidea, que es esta sutura. Y esa sutura me va a permitir la unión de este hueso a la parte superior, que es el parietal, con este hueso que está en la parte inferior, que es el hueso occipital. Aquí, lateralmente, vamos a tener un punto que se denomina el punto craniométrico, que se llama el terium. Este punto se lo voy a escribir acá. Este punto que es el terium es más conocido con el nombre de la sien. Pues, aquí está señalado. Y este punto está conformado por unas suturas, que recuerden que las suturas son articulaciones propias de los huesos planos. Entonces, ¿qué suturas lo conforman? Este hueso que está en la parte anterior se llama el hueso frontal y este hueso que voy a señalar aquí se llama el hueso
esfenoides. Entonces, entre el frontal y el esfenoides, aquí va a haber una sutura que se llama la sutura esfenofrontal. Aquí tengo una sutura entre el esfenoides y el parietal, que se llamaría la sutura esfenoparietal. Y acá en la parte inferior una sutura entre el esfenoides y el temporal, que sería la esfenotemporal. Y todo este punto que hay acá corresponde al terion. Hacia la parte posterior, aquí, voy a tener otro punto que se llama el asterion. Y este punto va a estar conformado por unas suturas que tienen que ver con esta parte que es el hueso temporal en su porción mastoidea. Entonces tengo la sutura occipito-mastoidea entre los dos huesos y esa sutura sería la landoidea y aquí me forma este punto. ¿Listo? Entonces esos puntos son puntos de referencia que ustedes deben de identificar, deben de ubicar. Vamos a ir a una vista, que es la vista anterior. Entonces, aquí en la vista anterior vamos a identificar otros huesos. Entonces, este ya sabemos que se llama el hueso frontal. Este sabemos que se llama el hueso parietal. Ese que encontramos acá se llama el hueso temporal. Y ya en la cara vamos a tener este hueso que veo aquí que se llama el cigomático. En la parte inferior tengo la mandíbula. Medialmente al cigomático tengo este hueso que se llama el hueso maxilar o hueso de la maxila. Y en la parte superior tengo estos dos huesos pequeños que se llaman los huesos nasales. Aquí en la cara voy a tener esta estructura que se llama la cavidad nasal. Y en la cavidad nasal voy a tener una división que se llama el septo o tabique nasal. Y este septo va a estar conformado por la parte superior un hueso que se llama el esmoides, más específicamente la lámina perpendicular del esmoides, y en la parte inferior un hueso que se llama el vómer. Lateral a él, ustedes van a ver dos aberturas. Estas aberturas se llaman las órbitas. Entonces, las órbitas van a tener internamente unas estructuras. Esta que señalo aquí se llama la fisura orbitaria superior. Esta que está en la parte de abajo, fisura orbitaria inferior. Y hay una que está medial, vamos a verla por este lado, que se conoce con el nombre del canal óptico o conducto óptico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pausa allí para ver con sus compañeros que están acá cómo están siguiendo la clase. Anda en la parte de adelante y bregna en la parte de atrás. Sí, el bregma es este, que es la parte anterior, fontanela anterior, y el lambda es la fontanela posterior. ¿Listo? Bueno, profe, Entonces, gracias. estos son los que se consideran como los puntos craniométricos. Entonces, recuerden que el bregma se forma del cruce o de la unión de la sutura coronal con la sutura sagital, que es esta. Y el lambda es el cruce de la sutura sagital con la sutura landoidea y se llama el lambda. Entonces vamos a tener bregma, lambda y lateralmente tenemos terion y asterion. Y en total vamos a tener 6 puntos craniométricos. Entonces ahorita vamos a ver el cráneo por la parte interna. Yo les explico algo aquí.
Aquí yo tengo la cabeza como tal. La cabeza va a tener una estructura superior, que es esta, que se llama la calvaria. La calvaria es una tapa. Entonces, al quitar la calvaria, yo voy a descubrir una parte interna que se conoce con el nombre de base interna del cráneo, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, mira, esto es la base interna del cráneo. ¿Listo? Entonces, la base interna del cráneo, los que están aquí, si quitan la tapa, la calvaria, es lo que van a ver al fondo. Y esa parte, esa es la calvaria. O sea, mira esa es la que quitaste. Mira el cráneo. Es lo que está adentro. Donde tienes tu mano izquierda. Mete la mano a ese hueco. Mete la mano. Eso, o sea, pero colócala de frente hacia vos. Volteala, que te quede así mirándose la cara. Esto que estás viendo es la base interna del cráneo, que es esto mismo que estamos viendo acá. Entonces, la base interna del cráneo, en ella vamos a identificar otros huesos. ¿Qué huesos vemos aquí? Hueso frontal, que ya lo identificamos. Este hueso que señalo acá corresponde al hueso etmoides y específicamente esta estructura que tenemos acá de la lámina cribosa del hueso. Luego vamos hacia la parte posterior y voy a tener este hueso que se llama el esfenoides. Resulta que la base interna del cráneo, para efectos de aprendizaje, se divide en fosas. Entonces vamos a tener una fosa anterior y una fosa media y una fosa posterior. Entonces, esta es la fosa anterior, esta es la fosa media y esta es la fosa posterior. Entonces, del hueso etmoidal vamos a reconocer las siguientes estructuras. Estos son las alas menores del hueso etmoidal. Estas estructuras que veo aquí corresponden a los procesos clinoideos anteriores. Si esta parte superior son las alas menores, aquí Profe, tengo, qué pena interrumpirlo. dime, Es que las niñas que estábamos acá afuera que no habíamos imprimido la ARL ya la tenemos. ¿Será que podemos entrar? Esperamos un momentito. pues si quiere ingresan o esperan al otro grupito porque ya en 15 minutos terminamos aquí. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces le decía, esta parte superior aquí corresponde a las alas menores del esfenoides y esta parte de acá corresponde a las alas mayores del esfenoides. ¿Listo? En las alas mayores del esfenoides vamos a tener unos forámenes que van a ser este foramen pequeño que tengo acá, se llama el foramen redondo o foramen rotundo. Ese que tiene como forma ovalada se llama el foramen oval y este pequeñito se llama el foramen espinoso. Y medialmente a las alas menores vamos a tener esta estructura que se llama la silla turca. Entonces la silla turca tiene tres partes. Una parte anterior que corresponde al tubérculo de la silla turca, una parte posterior que corresponde al dorso de la silla turca y en medio hay una fosa que se llama la fosa hipofisiaria. Pues estas tres partes son partes del esfenoides.
Ahora, lateral a las alas mayores del esfenoides, tengo esta parte que corresponde a la porción escamosa del hueso temporal y esta hacia la parte posterior corresponde a la porción petrosa del hueso temporal. Lateralmente a la silla turca voy a tener este espacio que se denomina el orificio superior del canal carotidio. En la porción petrosa del temporal, pero en su cara orientada hacia la fosa posterior, tengo este foramen que se llama el meato auditivo interno, que medialmente a él voy a ubicar este foramen grande, se llama el foramen magno, y anterior a él una depresión que se llama el clivo o clivus. Y lateralmente al foramen magno tengo dos canales que se llama el canal del hipogloso, por donde va a pasar un par craneal. Lo mismo que voy a tener aquí al lado izquierdo, lo voy a tener al lado derecho. Hacia la parte posterior, entonces ya me voy a ubicar en un hueso que se llama el occipital, donde voy a tener la fosa cerebelosa, una elevación que tengo internamente, que se llama la protuberancia occipital interna, y lateralmente vamos a tener este surco, que se denomina el surco para el seno transverso, y este surco que se llama el surco para el seno sigmoideo, que va a terminar en un foramen que se llama el foramen yugular. ¿Listo? Bueno, estas son las estructuras de la base interna. Entonces voy a parar aquí, chicos, a ver sus compañeros cómo van y ya sigo con ustedes. Bueno, chicos, entonces ahora lo que van a hacer ustedes es seguirme de allí, desde lo que yo les pueda mostrar. Entonces, recuerden que les dije al comienzo que todo esto formaba... Pero no veo nada. Ay, chicos, o sea, ¿no ven la pantalla? Sí, sí, No, profe. Es la pantalla del laboratorio 101, así aparece. O sea, ¿el cráneo lo están viendo allí o no lo ven? sí, sí, lo estaba viendo. Sí, profe. Los que Ya, ya, estamos ya. desde el celular, no, profe. Es que la pantalla, el laboratorio 101. Yo estoy del teléfono y si veo, de pronto es tu señal, ¿no? ¿Sí se ve? Es en la pantalla. Chicos, ¿ya me escuchan? ¿Al otro lado?
No, profe, no se escucha casi bien. ¿Me escuchan, chicos? ¿Ahora sí? ¿A los que están al otro lado me escuchan? Sí, profe, ahora sí se le escucha. ¿Listo? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. listo. Qué pena es que aquí hay que jugar a... Listo, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ustedes aquí ven este cráneo. Entonces, todo esto corresponde a la cabeza. Yo me hago acá. Todo esto es la cabeza. La cabeza va a tener una parte superior que corresponde al cráneo y una parte anterior que corresponde a la cara. Entonces vamos a ver qué huesos identificamos aquí. Les pido un favor, chicos, los que estén aquí pueden silenciar el micrófono, ¿vale? Los que estén acá, porque ustedes me van a escuchar. O sea, yo elevo el tono de la voz para que ustedes me escuchen, para no tener retorno. ¿Vale? Entonces, ¿qué huesos identificamos? Esta parte superior que tenemos acá se llama la calvaria. Entonces, la calvaria en la parte superior presenta este hueso, que es el frontal. Hacia la parte lateral presenta los parietales. Y entre los parietales y el frontal está esta sutura que corresponde a la sutura coronal o sutura frontal. Esta sutura es la que se proyecta hacia abajo y forma el plano frontal. ¿Listo? Ahora, entre los dos huesos parietales hay una sutura longitudinal que se llama la sutura sagital. Y esta sutura se proyecta hacia abajo y me forma los planos, el plano sagital, perdón. Hacia la parte posterior, aquí yo tengo el cráneo, tengo este hueso grande que veo aquí que se llama el hueso occipital. Y tiene una sutura que se llama la sutura landoidea. Es una sutura grande que está atrás. Si coloco la calvaria, obviamente esta calvaria no corresponde a este hueso. Todo esto sería la cabeza, con sus dos partes. Cráneo en la parte superior y cara en su parte anterior. Veamos qué otros huesos podemos ubicar en una vista lateral. Entonces aquí tenemos el hueso temporal. Hacia la parte anterior tenemos el hueso esfenoides. Aquí tenemos este hueso que corresponde al hueso cigomático. Si me voy hacia la parte posterior, tengo esta estructura que corresponde al meato auditivo externo. Esta saliente que ubico aquí corresponde al proceso mastoideo. Voy a seguir hacia atrás. Aquí tengo una elevación que si usted pasa el dedo en el cráneo que tenga, esta elevación corresponde a la protuberancia occipital externa, donde voy a encontrar unas líneas que se llama la línea superior de la nuca y la línea inferior de la nuca. Si me ubico en la parte anterior, voy a ubicar dos espacios al lado y lado que se llaman las órbitas. Un espacio que está ubicado en la mitad de las órbitas que se llama la cavidad nasal. ¿Listo?
Lateralmente a la cavidad nasal tengo dos huesos que se llama la maxila, hueso maxilar, que él se une, pero son dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en la mitad, teóricamente, habría un hueso, que aquí no está presente, que se llama el septo o tabique nasal, que está conformado por dos huesos. La parte superior sería la lámina perpendicular del hueso etmoides y la parte inferior corresponde a un hueso que se llama el vómer. Y sobre la cavidad nasal tengo dos huesos que se llaman los huesos nasales. Dentro de la órbita, acá, voy a encontrar al fondo superior y lateral una saliente, una fisura que se denomina la fisura orbitaria superior. Hacia la parte de abajo encuentro la fisura orbitaria inferior y voy a tener medialmente un orificio que lo puedo ubicar por la órbita o lo puedo ubicar por la base interna que se llama el canal óptico. ¿Listo? Ahora, si yo retiro la calvaria, esta calvaria me va a descubrir un espacio que corresponde a la base interna del cráneo. Si tengo una base interna, voy a tener una base externa del cráneo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a la base interna. En la base interna van a haber unas estructuras que están aquí presentes y eso lo denominan el neurocráneo. Y en la parte anterior, en la cara, tendríamos el viscerocráneo. Bueno, entonces vamos a identificar estructuras de la base interna del cráneo. Entonces acá tenemos. Anatómicamente, la base interna del cráneo se ha dividido en tres fosas. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. La fosa anterior voy a encontrar en su parte de adelante o en su parte anterior, valga la redundancia, el hueso frontal, con esta saliente que veo aquí que se llama la cresta frontal. Y si voy hacia la parte inferior y posterior, tengo una saliente que corresponde a la lámina cribosa del hueso etmoidal. Lateralmente van a haber unos espacios y esos espacios corresponden, aquí pues en este caso no está el hueso, a la lámina cribosa del hueso etmoides, que estaría aquí al lado de la cresta de gallo. Luego me proyecto hacia la parte posterior y voy a tener esta estructura que señalo aquí, se llama el ala menor de un hueso que se denomina el esfenoides. El esfenoides parece una mariposa, entonces tengo, estas son las alas menores y en la parte inferior voy a tener las alas mayores del esfenoides. Medialmente a las alas menores tengo dos salientes redondeadas que se llaman los procesos clinoideos. Y medialmente a los procesos clinoideos vamos a encontrar dos orificios que se llama el canal o conducto óptico, que fue lo que vimos por la órbita y que lo voy a ver en la parte posterior. Medialmente a los procesos clinoideos ubico la silla turca con sus tres porciones. Hacia la parte anterior tengo el tubérculo de la silla turca, tengo la fosa hipofisiaria y hacia la parte posterior tengo el dorso de la silla turca. La silla turca está sobre el cuerpo del esfenoides.
Ahora, en el ala mayor del esfenoides voy a tener un foramen, que lo identifico aquí, que se llama el foramen redondo. Lateralmente hay un foramen ovalado, foramen oval, y un foramen pequeño que se llama el foramen espinoso. ¿Listo? Medialmente al foramen espinoso y al oval hay un foramen que si entro por allí, por la base interna, podría comunicarme con la base externa, y este orificio que señalo acá corresponde al orificio superior del canal carotidio. Ya lateral a él voy a tener la porción escamosa del hueso temporal, y hacia la parte posterior dentro de la fosa media y como límite posterior de la misma, la porción petrosa del hueso temporal. La palabra petrosa tiene que ver con roca, y allí hay un órgano pequeño y muy sensible. ¿Cuál creen que estaría allí? ¿Qué órgano cree que es muy sensible y que debe estar cubierto por algo rígido? Mire la ubicación. ¿Cómo? No. Mire la ubicación. Si coges, si ubica la porción petrosa y te vas hacia la parte externa, aquí vas a encontrar algo que se llama el meato auditivo externo. Y eso está relacionado con qué órgano o con qué sentido. Con el oído. Y recuerde que el oído tiene unos huesecitos pequeños. Entonces debe estar cubierto por algo que sea rígido. Por eso se llama la porción petrosa. O también le dicen el peñasco del temporal. Ahora vamos hacia la fosa posterior. Entonces aquí hay un foramen grande que se llama el foramen magno. O sea, es muy fácil de identificarlo. En la pared posterior de la porción petrosa tengo este foramen que se llama el canal auditivo interno o meato auditivo interno. Si sigo hacia la parte posterior, voy a encontrar la fosa cerebelosa, que es esta que veo acá, la protuberancia occipital interna, y lateralmente tengo el surco para el seno transverso, que este surco luego se continúa con el surco para el seno sigmoideo, y en la parte inferior un foramen irregular, que lo vamos a ver por la base interna y externa, que se llama el foramen yugular, que me va a formar una vena que se llama la vena yugular. Nos vamos a la base externa. ¿Listo? Que es esta que tenemos aquí. La base externa va a presentar también una serie de estructuras que vamos a identificar. Entonces vamos desde la parte posterior. Tenemos aquí el foramen magno, que se ve por la base interna y por la externa. Lateral a él tengo los cóndilos occipitales. Hacia la parte anterior tengo una estructura en forma inclinada que se llama el clivo o clivus, que por la base externa, si pasas el dedo, tiene una elevación que corresponde a la protuberancia, a la tuberosidad faríngea o al tubérculo faríngeo, y que por la parte interna, si pasas el dedo, es lisa. Eso se llama el clivo. Entonces puede haber una pregunta del parcial que yo le diga, ¿qué diferencia hay entre la superficie de la base interna en relación con la base externa del clivo? Pues que la interna es lisa y que la externa es rugosa. ¿Sí lo pillan? ¿Ah? ¿El foramen? Foramen magno. 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 M-A-G-N-O. Magno, de grande. ¿Listo?
Entonces, en la base externa vamos a tener lateralmente al foramen magno, ya se los dije, los cóndilos occipitales. Si nos vamos más lateral a ellos, tengo el proceso mastoideo. Medial a él, tengo una saliente puntiaguda que se llama el proceso estiloideo. Y entre los dos hay un foramen que se llama el foramen estilomastoideo. Es un huequito pequeñito. Medialmente a él voy a tener el foramen yugular, que ya se los nombré por la base interna. Y anterior a él un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotidio, que es este pequeño que veo aquí. Ahora, anterior al proceso mastoideo, voy a tener la fosa articular, aquí. Anterior a ella tengo el tubérculo articular. Y si me voy medial, voy a encontrar un orificio pequeño que se llama el foramen espinoso y uno ovalado que se llama el foramen oval, que lo habíamos visto por la base interna. Ahora, medialmente al foramen oval voy a tener un foramen que está lateral al clivo, que se llama el foramen rasgado, que ese foramen por la base externa se llama rasgado, por la base interna se llama orificio superior del canal carotidio. Y esa es una pregunta de examen. Por la parte interna, orificio superior del canal carotidio. Y por la externa se llama foramen rasgado. Ahora, anterior al clivo, que es este, voy a encontrar un hueso que corresponde al vómer y lateralmente a él voy a tener dos espacios que corresponden a las coanas. Lateralmente a las coanas tengo dos láminas, una que es medial y otra que es lateral. Que en medio de las dos, de la medial y la lateral, hay una fosa que se llama la fosa pterigoidea. Y la lámina lateral, la fosa pterigoidea y la lámina medial me forman algo que se llama el proceso pterigoideo. Sigo hacia la parte anterior. Aquí, si veo de lado, esto corresponde a la fosa temporal. Si voy a la parte inferior, esto corresponde a la fosa infratemporal. O sea, porque está por debajo del temporal. ¿Y qué lo delimita? Este arco, que es el arco cigomático. Que anterior está el cigomático, que coloquialmente lo conocemos como el pómulo, que está en la cara. Entonces vuelvo a la base externa. En la parte anterior tengo el arco alveolar superior, donde están los dientes superiores. Esto corresponde al hueso de la maxila. Y aquí, estas partes que señalo, se denominan los procesos palatinos de la maxila. En la parte posterior tengo el hueso palatino y voy a tener dos forámenes, un foramen palatino mayor y un foramen palatino menor. ¿Listo? Bueno, entonces estas son las cosas que ustedes tendrían que reconocer por la base externa y por la base interna. Como ustedes van a venir a la presencialidad, en el examen que yo les haga práctico, le puedo preguntar cualquier parte de esto. O sea que trabajo tenemos, ¿cierto? Y eso que apenas estamos comenzando. Muy bien. En la parte superior, ¿cómo se llama esta estructura? La calvaria. Ubica el cruce de la sutura coronal con la sutura sagital. Ubica el cruce. Aquí hay un punto que se llama el brecma, que en los niños se llama la fontanela anterior, o lo que nuestros abuelos le dicen la mollera. ¿Se acuerdan cuando los niños que cuando lloran de pronto lo soplan allí porque creen que
Por ahí respiramos. No, nada que ver. Hacia la parte posterior, el cruce de la sutura sagital con la sutura landoidea, que es la sutura del hueso occipital, hay otro punto que se llama el lambda. Lambda, se lo deletreo. L-A-M, B larga, D-A. Lambda. ¿Listo? Ahora, en la parte lateral, relacionando el hueso temporal, el hueso esfenoides, el hueso frontal, esfenoides, temporal y parietal, aquí hay un punto que se llama el pterion. Se lo deletreo. P-T-E-R-I-O-N. Pterion. Más conocido como la 100. ¿Ya ahora sí se ubicaron? La 100. Anatómicamente es el pterion. ¿Cómo? En el punto de las suturas, ahí se forma una H. Hacia la parte posterior tenemos otro punto que se llama el asterion, que va a cruzar la sutura que está entre la parte mastoidea del temporal y el parietal, la sutura parietomastoidea y la sutura landoidea. Aquí se forma el asterion. Entonces, en la parte de la cabeza vamos a tener dos asterion por lado y lado derecho, lado izquierdo, dos pterion, lado derecho, lado izquierdo, y en la parte superior tenemos el brecma y en la parte posterior el lambda. ¿Listo? O sea que en total tenemos ¿cuántos puntos? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 6 puntos. Muy bien. Ahora vamos a la mandíbula. Entonces la mandíbula es el hueso más móvil que tenemos en la cara. Entonces la mandíbula va a tener una cara externa, que es esta, y una cara interna, que es esta. En la parte posterior y superior voy a tener esta saliente que corresponde al cóndilo mandibular. Anterior a ella, si lo ves, parece una forma de U. Eso se llama la incisura o escotadura mandibular. Y en la parte anterior voy a tener el proceso coronoideo de la mandíbula. Anterior e inferior al cóndilo de la mandíbula hay una pequeña depresión que se llama la fóvea mandibular. En la parte inferior al cóndilo tengo esa estructura que corresponde al ramo de la mandíbula que desciende, y si proyecto el cuerpo de la mandíbula, estas dos líneas se cruzan y me forman el ángulo de la mandíbula. Ahora me voy a hacer la parte anterior. Voy a ver dos forámenes pequeños al lado y lado que se llaman los forámenes mentales. Dos elevaciones que se llaman los túberes mentales. Y en medio de los dos y en la parte superior una protuberancia que se llama la protuberancia mental. Y voy a tener el arco alveolar inferior donde tengo los dientes inferiores. Ahora voy a la cara interna. Entonces voy a encontrar un foramen que veo aquí, que se llama el foramen mandibular. Anterior a él tengo la língula, que es una saliente, una especie de lengüeta. Luego tengo un surco, que se llama el surco miloideo.
la línea miloidea y hacia la parte anterior voy a tener la espina mental. Ahora, en el ángulo de la mandíbula, en su cara externa, tengo la tuberosidad massetérica, que es el punto de inserción del músculo massetero, y en su cara interna tengo la tuberosidad pterigoidea, que es el punto de inserción del músculo pterigoideo medial. ¿Listo? ¿Cómo van allí, chicos? Dime. ¿Sí pueden ubicar la cara? ¿Sí están ubicados allí? Ponerle... Tengo el retorno aquí. Igual vas a escuchar aquí porque me tenés a menos de 1 metro. Entonces, aquí tenemos en la cara unos músculos que se van a llamar los músculos de la mímica facial. Por ejemplo, en el cuerpo donde están ustedes tienen que unirlo porque la cabeza se parte a la mitad. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ubicar la órbita, que es esta, que vemos aquí. Entonces la órbita va a presentar un músculo que se llama el músculo orbicular del ojo. Ese músculo va a tener 2 porciones, una hacia la parte externa, que corresponde a la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo, y hacia la parte interna, si lo podemos llamar de esta manera, tenemos la porción palpebral. Entonces arriba tengo la porción palpebral superior y la porción palpebral inferior. ¿Qué hacen las porciones palpebrales? Permite que el ojo se cierre suavemente. O sea, como cuando uno parpadea. Y la porción orbitaria permite que el ojo se cierre bruscamente, fuertemente. Si nos vamos a la parte lateral, aquí, esta es la fosa temporal, tengo un músculo que se llama temporal. Este músculo hace parte de los músculos de la masticación. Aquí, este músculo que señaló, pero yo ubico la cámara mejor. Este músculo se llama el músculo macetero, que es un músculo de la masticación, que tiene que ver con el ángulo de la mandíbula. ¿Lo recuerdan? Aquí voy a tener la nariz. Sobre ella va a haber un músculo, que lo identifico aquí, que se llama el músculo prócero o el músculo prócer. La órbita en la parte superior tiene 2 arcos, que se llaman los arcos superciliares, donde están los supercilios. Los supercilios son las cejas. Entonces aquí, obviamente no está, pero te los voy a nombrar, hay un par de músculos que actúan sobre los supercilios. En su parte medial se llama el corrugador de los supercilios. Entonces, ¿qué hace? Que los supercilios se acerquen hacia la línea media, y es el gesto que hacemos cuando hay mucha luz. Medialmente inferior, los supercilios se deprimen y se llama el depresor de los supercilios, que es lo que hacemos, cuando estamos enojados, que los bordes de las cejas se orientan hacia abajo. Sobre los supercilios, aquí alcanzo a ver, este músculo se llama el frontal. Y el frontal hace que los supercilios se eleven, o sea, suban las cejas. Eso lo hace ese músculo. Si vamos hacia la nariz, aquí tenemos un músculo que se llama el nasal en su porción transversa. Y si voy hacia el ala nasal, acá o acá, voy a tener la porción alar del músculo nasal. Y este músculo permite que algunas personas
puedan hacer el aleteo nasal. ¿Alguien puede hacer el aleteo nasal? ¿Sí? Bueno, pues igual, como estamos aquí cubiertos, pues. Hacia la parte inferior ya estoy en la cavidad oral. Entonces la cavidad oral, al igual que el ojo, tiene un músculo que se llama el orbicular oral, donde voy a tener acción sobre el labio inferior y el labio superior. Lateralmente voy a tener un músculo que va a ir desde el cigomático hacia la parte superior y desde el cigomático hacia el ángulo oral, que se llama respectivamente cigomático menor, cigomático mayor. Y estos músculos son los músculos de la sonrisa espontánea, de la sonrisa natural, o sea, de la carcajada. Lateralmente al ángulo voy a tener un músculo que se llama el sonrisa igual. Imagínense que la sonrisa que usted hace cuando se encuentra a su mejor amiga que le quitó el novio y te saluda de beso. Esa sonrisa es la que usted hace, esa. Esto y que te saluda de besito. Ay, hola. Yo. Te dice tiempo pasado, supéralo ya. En la parte inferior voy a tener este músculo que se llama el platisma. Es un músculo grande que se ve en el cuello. Y profundo al risorio, aquí se alcanza a ver, un músculo que se llama el buccinador, aquí en las mejillas, en las bucas. Ese músculo que nos permite soplar. Sí. Exactamente. Entrecortado. Se escucha entrecortado. Chicos, lo que pasa es que conectados del teléfono y hay veces es la fluctuación de la señal. Ahí sí, qué pena, muchachos. Se me sale de... ¿Cuál hueso? Ese se llama el seno paranasal del hueso de la maxila. O sea, no, perdón. No, aquí no es que sea, perdón, corrijo. Esto no es que sea un foramen, sino que este es un espacio. Porque aquí dentro sí hay un hueco, pero no es un espacio. Mira que aquí no hay más huesos, es un espacio. Que por aquí se comunica la fosa infratemporal. Perdón. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a la boca. Entonces tenemos el músculo orbicular oral, que ese músculo es el que nos permite tirar picos cuando se contrae. ¿Listo? Bueno, chicos, por hoy dejamos allí. El platisma viene desde la fascia del topectoral y se inserta acá lateralmente. O sea, él asciende. ¿Listo? Bueno, chicos.